El doctor Noel es licenciado en Finanzas con maestría en Administración de Negocios de la American University, con más de 10 años de experiencia en el campo contable y financiero en instituciones internacionales y multilaterales. Se destaca su amplia trayectoria en el Banco Interamericano de Desarrollo como especialista contable y financiero en Washington y La Paz. Actualmente se desempeña en el cargo de especialista líder en Administración Financiera Fiduciaria para el Departamento Regional Andino del Banco Interamericano de Desarrollo, donde parte de sus responsabilidades incluyen la implementación de análisis de riesgos, evaluar desembolsos basados en planeación financiera, monitoría técnica y fiduciaria orientada a resultados, entre otros. En relación con temas ambientales, se desempeñó por 4 años como especialista financiero en la División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo, evaluando la capacidad de las entidades ejecutoras de asegurar la viabilidad institucional de los proyectos y el análisis financiero de planes financiados a organismos subnacionales. En particular, como parte de sus labores, analizó la capacidad y mecanismos institucionales y financieros de distintas empresas de acueducto y alcantarillado para cumplir con las condiciones pactadas en la financiación de los proyectos. Muy buenos días. Antes que nada, quiero decirles que experto en riesgos no soy. Soy un usuario de la herramienta que desarrolló el banco hace ya 1 año y medio, 2 años. Mientras van poniendo la presentación, y si me dan algo de control sobre la presentación, les voy contando cómo es que llegamos a esta herramienta y qué cosa es la herramienta. El banco hace un par de años tenía nosotros estamos divididos en varias regiones. En este momento tenemos la región andina, para la cual trabajamos, el Cono Sur, Centroamérica y el Caribe. Entonces, hubo un momento en que teníamos diferentes herramientas de riesgo en el banco. Por ejemplo, el Cono Sur utilizaba una herramienta que se llamaba o se llama Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional, que era una herramienta más que nada fiduciaria. ¿Por qué? Porque tenía varios módulos y todos orientados a evaluar no la capacidad institucional, como decía el título, sino a evaluar la capacidad de ejecución en materia fiduciaria. La región andina tenía una herramienta que se llamaba Risk Analysis, el RA, que era un poco una herramienta de percepción de riesgo. El Cono Sur también tenía otra herramienta donde nosotros reuníamos expertos en el área del proyecto que estábamos financiando, los sentamos en una mesa con una computadora y votaban, ¿no? Ponían a discusión ciertos riesgos y votaban simultáneamente. Esta era una herramienta que había creado la George Washington University. Y bueno, y por ahí en otras regiones tenían otras herramientas, unas mandatorias, otras dentro de la región, pero no había uniformidad dentro del banco. Entonces el directorio ejecutivo nos dio a la división para la cual yo trabajo el mandato de crear una herramienta como banco y surgió la herramienta de gestión de riesgo de proyecto, que es de la que vamos a conversar un poco ahora. Esta herramienta es una herramienta de percepción de riesgo, no es una herramienta donde nosotros tengamos algoritmos complejos, donde podamos calcular las probabilidades de ocurrencia de un riesgo, no. Es percepción y más adelante se van a dar cuenta de que básicamente es una matriz de 3×3 donde vamos a calcular probabilidad e impacto. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con la presentación. Podemos pasar a la siguiente. Cuando nosotros hacemos un taller de riesgo, es importante identificar los riesgos que podrían afectar los resultados del proyecto. O sea, esta herramienta está enfocada a los proyectos de préstamo del banco. Entonces, identificamos los riesgos que podrían identificar y van a ver negativamente, ¿okay? Que podrían afectar negativamente los resultados del proyecto.
¿Para qué? Para que de alguna manera mitigar esos riesgos y prevenir que no se logren los resultados esperados. Supervisar el proyecto sobre la base de un perfil de riesgo. O sea, al final, cuando nosotros tenemos identificados los riesgos, de alguna manera los tenemos valorados en riesgos altos, medios y bajos. Entonces, ver dónde es que vamos a nosotros a poner énfasis en mitigar los riesgos encontrados. Y de alguna manera priorizar las acciones y mejorar la toma de decisiones a lo largo del ciclo de proyecto. Vamos a pasarlo. En los talleres, una de las cosas que es importante para nosotros es sacar las experiencias de nuestros ejecutores. Por ejemplo, hace unos 3 meses estuvimos en EPM. EPM tiene mucha experiencia en valoración de riesgos. Entonces, fue de alguna manera una experiencia bastante rica de intercambio de experiencia con ellos. Entonces, y eso nos ayuda de alguna manera a mejorar nuestra herramienta. Una vez terminado ese taller que hicimos con EPM, conversamos con nuestra contraparte en Washington y le explicamos qué es lo que habíamos encontrado dentro de lo que ellos utilizaban. Y acordar con el equipo de proyecto las acciones apropiadas para gestionar los riesgos que hemos identificado. Esta herramienta divide los roles del equipo de proyecto. Ahí esta lámina la saqué de una presentación que hicimos para un proyecto que teníamos con la Procuraduría General de la Nación y por eso quedó, ayer no tuve tiempo de cambiarlo. Pero equipo de proyecto y organismo ejecutor, en el lado izquierdo, identifican juntos los riesgos cuando hacemos el taller. Evalúan la severidad del riesgo. La severidad es la probabilidad por el impacto. Y proponen y acuerdan decisiones de mitigación y control. Eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos en la primera fase de identificación. ¿Qué le queda al organismo ejecutor como rol o como obligación después de que hemos concluido el taller? Es implementar las acciones de mitigación y generar la información para que nosotros podamos monitorearlo a lo largo de la vida del proyecto. Cuando nosotros diseñamos un proyecto, los resultados del mismo llevan ciertos niveles de calidad. Existe un presupuesto, que es un techo, ¿no? Y un tiempo para su ejecución. Y estos resultados pueden ser impactados por los riesgos que nosotros estaríamos mitigando, ¿no? Los riesgos no se pueden evitar o no se pueden eliminar, pero sí es posible mitigarlos. Tenemos 7 principios generales en la herramienta. Un enfoque integral. ¿Qué quiere decir esto? El enfoque integral va desde la evaluación del riesgo, la identificación de los riesgos, y ahora vamos a ver en un cuadro que tenemos más adelante, que vamos desde la identificación, la evaluación de los riesgos para ver su severidad. De ahí pasamos al monitoreo del riesgo en todo ese ciclo. Entonces, es un enfoque continuo que va desde que nosotros iniciamos el taller de riesgos. El proceso continuo. El proceso continuo es que una vez identificados los riesgos, lo que tenemos es que no es una foto en un momento dado, sino los riesgos vamos haciéndole seguimiento
y vamos viendo si las acciones de mitigación que se le imputaron a ese riesgo han sido efectivas o no, o si el riesgo cambió, si la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo es más alta. Entonces, reevaluamos y vemos si esas acciones eran las correctas o tenemos que tomar otro tipo de acciones. Todas las decisiones deben ser documentadas para poder hacer un seguimiento adecuado. Las comunicaciones entre partes interesadas. Esto es muy importante porque no es que el banco de repente impone las acciones de mitigación o los riesgos, sino es un ida y vuelta. Nosotros llegamos a consensos cuando hacemos los talleres de riesgo. Muchas veces para nosotros puede ser un riesgo alto y de repente para la entidad ejecutora, como ya hemos tenido casos, es un riesgo medio. Y al final llegamos, lo importante es que llegamos a concretar acciones para mitigarlos. Cumplimiento de salvaguardias ambientales y sociales, esto es muy importante para el banco, le hacemos seguimiento en esta herramienta. Hay una separación funcional y una integración con función de supervisión y monitoreo de los proyectos. Vamos a pasar. Esto es un poco lo que les decía. Cuando nosotros diseñamos un proyecto, tenemos una matriz de resultados. Y los riesgos están relacionados a la probabilidad de que no lleguemos a obtener los resultados que están dentro de esa matriz o no lleguemos a obtener los objetivos del proyecto. Y está compuesto por dos partes, como le decía, el impacto y la probabilidad. El impacto es qué tan grande es de ocurrir el riesgo, cómo me modifica el resultado de la matriz. Y la probabilidad es, bueno, qué tan probable es de que ese riesgo ocurra. Y hay factores de probabilidad, que son los aceleradores de que el riesgo ocurra. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Podemos pasar a el modelo. Bueno, no importa. Sí. Como les decía, nosotros enfocamos nuestra evaluación en los riesgos que podrían afectar los resultados del proyecto. Este es el principio número 1, lo que hablábamos, de identificación. Este es el ciclo que nosotros hacemos cuando estamos evaluando un riesgo. Se identifican los riesgos, se evalúa la severidad del riesgo, planificamos cuáles son las acciones de mitigación y le hacemos seguimiento. Podemos entrar en la parte de identificación. Si le haces el clic a eso. Identificación, proceso que permite comprender qué eventos futuros potencialmente podrían impactar negativamente a un proyecto y cómo se los clasifica y documentará. Sabemos que hay riesgos, los riesgos no son solamente negativos, hay riesgos positivos, pero nosotros nos concentramos en los riesgos negativos, los que puedan hacer que no logremos los objetivos del proyecto. Ahora, si machuca, regresamos. Vamos a evaluación. Ok, esto es un poco la clasificación de impacto y probabilidad, lo que estamos hablando al principio. Esta es una matriz de 3×3. En la parte de impacto, nosotros clasificamos un nivel alto, medio y bajo. Y las definiciones que tenemos son, se afectará en forma material los resultados del proyecto. Como ven, esto es percepción. El medio ambiente y tiene significativos impacto social, de tipo social. Aunque se considere, para el impacto medio, aunque se considere importante el efecto, es menor la materialidad que alto. Y el bajo es, no se considera importante el efecto,
no hay suficientes razones para pensar que el riesgo es una amenaza para los resultados. Entonces, a la hora que discutimos, ponemos un riesgo sobre la mesa, nosotros prácticamente vamos a un ejercicio de percepción, alto, medio o bajo. No, regresamos. Eso. Ahora de nuevo. Evaluación. Uy, me está saboteando la presentación. Anda, la flechita. Ahora sí, evaluación de nuevo. Ok. La probabilidad también. Existen factores de riesgos que sumados indican una aceleración de frecuencia de ocurrencia. Ese es para un nivel 3, un nivel alto. Nuevamente, vamos hacia la percepción, pero identificando para cada resultado que nosotros obtengamos de probabilidad, los factores que podrían acelerar la ocurrencia de ese riesgo. El riesgo podría, en el número 2 o medio, podría presentarse con una frecuencia menor que la alta y el bajo, los antecedentes permiten concluir que la frecuencia de ocurrencia del riesgo es baja o no son una base suficiente para sensibilizar un criterio hacia una probabilidad media o alta. Lo que nosotros hacemos es, con base en experiencia de proyectos pasados, revisamos documentación que viene desde de los informes semestrales del proyecto, que viene de los estados financieros, documentación, de todos los informes de seguimiento que nosotros tenemos en proyectos similares. Y entonces, más o menos nos da una idea, una percepción. Antes de empezar el taller, nosotros revisamos toda esa documentación y en base a la experiencia es que nosotros clasificamos o ponemos sobre la mesa los riesgos y clasificamos de alguna manera los niveles estos. ¿Podemos regresar? Esta es la matriz. No. Otra vez. No, arriba. Evaluación. Vamos. Ahora, ahí ya no me la toca. Entonces, evaluación de la matriz de tolerancia. Como dijimos, está el impacto, la probabilidad. Nosotros, en esas matrices 3x3, le damos valores y a la hora que multiplicamos esos valores, si el riesgo es alto y la probabilidad es alta, vamos a caer acá, en el 9. Y riesgo alto, impacto alto, probabilidad media, entonces vamos a caer en un 6. Y lo que nosotros vamos a estar de alguna manera monitoreando son todos los riesgos que caen dentro de la zona amarilla y la zona roja. Para esos riesgos vamos a tener un plan de mitigación. Entonces, como ven, riesgo, los rangos están relacionados con los colores que tienen ahí y básicamente es una multiplicación simple de la matriz. 3x3, 3x2 y nos van a dar los riesgos alto, medio y bajo. Vamos a concentrarnos en los riesgos altos y medios. Ahora sí. Planificación. ¿Qué riesgos vamos a mitigar? Bueno, ya me adelanté un poco a eso. La flechita. Son los riesgos altos y los medios los que clasifiquemos. Como riesgo. Ahí está. El plan de mitigación del riesgo incluye un inventario de los riesgos, haciendo la descripción de cada uno de ellos. La clasificación de severidad, que viene por la matriz. Acciones de mitigación para los riesgos críticos, los riesgos altos y medios. Responsables por llevarlas a cabo y controlarlas. Al final cuando nosotros terminamos el taller, tenemos una matriz donde dicen, bueno, estos riesgos, ¿cómo los vamos a controlar?
y quién es el responsable de controlarlos, para de alguna manera nosotros poder hacer seguimiento. ¿Se acuerdan que les dije que las responsabilidades de la entidad ejecutora eran de alguna manera al principio, cuando estaba dividida la pantalla en dos, el equipo de proyecto y entidad ejecutora y después entidad ejecutora, es básicamente de hacerle seguimiento, la responsabilidad de la entidad ejecutora es de hacerle seguimiento a los riesgos y proveer todo el material de seguimiento. Indicadores de resultado, debe contener indicadores de resultados y documentación de respaldo de los mismos. Ahora sí podemos. Monitoreo. Ejecutar el seguimiento y control. Trata de ejecutar procesos de administración de riesgo a lo largo de la vida del proyecto. Lo que quiere decir es que no fue una foto, sino hay un seguimiento continuo. Hay que actualizar la severidad de los riesgos. Un día al principio de un proyecto podemos tener que de repente la probabilidad de ocurrencia de un riesgo es bastante alta, pero a lo largo de la ejecución del proyecto la probabilidad puede bajar. Cuando hacemos un nuevo ejercicio identificamos nuevos riesgos, riesgos que de repente no identificamos al principio. A lo largo de la ejecución, por ejemplo, cambia la unidad ejecutora, les hablo de un riesgo fiduciario, por ejemplo, cambió la unidad ejecutora y antes teníamos una buena unidad ejecutora, cambiaron las cabezas, cambiaron la gente que hacía los procesos de adquisiciones, la parte de gestión financiera y apareció un riesgo, ¿ok? Que no habíamos identificado antes. Evaluar la efectividad de las acciones de mitigación. Si las acciones que identificamos al principio en nuestro en nuestra anterior evaluación fueron efectivas o de repente no mitigaron nada, ¿no? Actualizar la información para el monitoreo y control. Entonces, la conclusión de esto es que es un proceso continuo. No es una foto y nos olvidamos del asunto. Podemos… Cuando estamos tratando de identificar los riesgos, nos preguntamos siempre qué riesgos enfrentamos para no poder concretar el programa, o sea, qué puede salir mal y qué riesgos enfrentaremos durante la ejecución del programa. Ahora sí. No. ¿Tú sabes qué? Hay un problema porque quiero los tipos de riesgo. Nos quedamos en el segundo círculo. Algo me han hecho con la presentación. Ahí, quedémonos ahí. ¿Sí? Ya. ¿Quiénes intervienen en estos talleres que nosotros hacemos? En el taller, cuando estamos al principio diseñando la operación y después durante la ejecución del programa, todas las partes interesadas o todas las partes que podrían afectar el objetivo del proyecto. Entonces tenemos beneficiarios, tenemos la contraparte, la unidad ejecutora, tenemos poblaciones afectadas, o sea, por ejemplo, cuando ustedes tienen reasentamientos, de repente al principio estaba todo controlado, pero a la hora que tenían que construir una planta de tratamiento, por ejemplo, tenían que reasentar personas, ¿no? Familias. O a la hora de hacer un acueducto, qué sé yo, ¿no? Hay familias que tienen que afectar. Y de repente eso se convierte en un riesgo. La gente no quiere salir. Me acuerdo cuando diseñamos proyectos de agua, una de las cosas que nuestro directorio ejecutivo siempre estaba preocupado era justamente este tema social, de los reasentamientos, ¿no? La agencia ejecutora,
si hay una buena agencia ejecutora, bueno, no hay problema, pero si tenemos una debilidad institucional dentro de la agencia ejecutora, podríamos afectar los resultados del proyecto. Grupos vulnerables, donantes, ONGs, que de repente me reclaman por el medio ambiente, qué sé yo, ¿me entiendes? Todos esos grupos que me pueden afectar el proyecto. La siguiente. El banco, de alguna manera, identificó ocho tipos de riesgo. Ahora están tratando de reducirlos a 7. Pero básicamente estamos hablando de riesgos macroeconómicos, de gobernabilidad, fiduciarios, monitoreo y rendición de cuentas, reputacionales, sostenibilidad, ambientales y sociales y desarrollo. Como ven, cuando hacemos ese ejercicio, vemos que yo soy especialista fiduciario, es uno de los riesgos, ¿no? Y el resto, lo que quiero decirles no es una herramienta fiduciaria, como podría ser otra herramienta que sí tenía el banco, que para identificar los riesgos fiduciarios yo lo utilizo, por ejemplo, ¿no? Que es el sistema de evaluación de capacidad institucional o de capacidad de las entidades ejecutoras. Podemos pasar. Bueno, ya hablamos de esto. Esto básicamente, este cuadro nos enseña cuáles son los tipos de riesgo de los que ya hablamos, son 8, ¿no? Los riesgos, que son impacto por probabilidad, los factores de probabilidad, que son los aceleradores de que ocurra el riesgo. En la etapa de evaluación nosotros calificamos y clasificamos el impacto y la probabilidad, y después en la parte de planificación, de respuestas y seguimientos, tenemos una matriz de mitigación de riesgos, que con esto prácticamente los talleres cierran, ¿no? Y el plan de supervisión lo tratamos de incorporar al plan operativo anual de nuestros proyectos y al plan plurianual, donde de alguna manera podemos hacerle seguimiento. Siguiente. Y con esto concluyo, son 2 ejemplos, ¿no? Tipo de riesgo, por ejemplo, de desarrollo. El riesgo es retraso en el otorgamiento de la viabilidad del programa. El impacto, retraso importante en el inicio de la ejecución, cancelación de la operación, si es que, o sea, el impacto podría ser si es cancelar la operación, o los factores de probabilidad, no se alcanza una definición sobre los mecanismos de coordinación y ejecución, y no se alcanza un acuerdo para el funcionamiento integrado y coordinado de los… ahí no sé de dónde vino esa sigla. Pasamos a la siguiente. Un riesgo fiduciario, retrasos en las contrataciones, hay un retraso en el programa, hay sobrecostos, ¿no? Y los factores de probabilidad, demora en los desembolsos, incorrecta planificación de las adquisiciones. Y con eso termino.